¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. En atención a una petición de algunos de ustedes, hoy quiero mostrarles cómo cambiar los discos de las máquinas de corte, tanto de la sierra de mesa como de la sierra ingletadora y también de la sierra circular. Y una de las primeras recomendaciones va a ser que siempre antes de cambiar cualquier disco tenemos que desconectar nuestras máquinas de la corriente eléctrica. Y también debemos de escoger las llaves adecuadas. Y como una precaución, sería conveniente que tomaran una fotografía de la posición del disco antes de quitarlo, por si al momento de ponerlo ustedes tienen alguna duda. Le vamos a cambiar el disco a mi sierra Powermatic y aquí en esta sierra yo utilizo un disco de 5 octavos de centro y de 10 pulgadas de diámetro. Y para el corte longitudinal utilizo el disco de 60 dientes. Para cambiar el disco voy a utilizar esta llave de 1 pulgada 1/16 y este trozo de madera. Enseguida les explico. Abajo de la descripción de este video les voy a dejar los links de la compañía Bosch y de la compañía Amana. Estas compañías venden una gran variedad de discos, pero también tienen mucha información sobre el disco adecuado que ustedes necesitan para el corte que ocupan. Algunos discos o algunas compañías varían en el centro, traen el centro un poquito más grande, pero también existen estos kits de centros o adaptadores para el disco, por si ustedes los ocupan. Para quitar el disco de esta sierra, primero debemos de quitar esta plaquita. Y vamos a decir que existen dos tipos de sierras al momento de cambiar los discos. Hay unas que tienen de este lado del disco o cerca del motor o pegado al motor, tienen una tuerca de agarre y tienen su tuerca opresor, la que sujeta el disco. En un video anterior les comenté que existen tuercas derechas que aprietan hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj y también existen tuercas izquierdas que aprietan en contra de las manecillas del reloj. En particular, las sierras de mesa tienen tuerca derecha. Entonces, para cambiar el disco de esta sierra que tiene tuerca derecha, debemos de aflojar a la izquierda. Entre las tuercas izquierdas y tuercas derechas que tienen las sierras de corte, vamos a decir que el común denominador es que la tuerca siempre aflojará en dirección del diente de corte. Como quiera que sea, ya sea tuerca derecha o tuerca izquierda, siempre van a aflojar en dirección del diente de corte. Por eso es conveniente que tomen una fotografía antes de hacerlo. Y para quitar el disco, en este tipo de sierra que no tiene una tuerca de sujeción de este lado, solo tiene la tuerca opresor, vamos a sujetar el disco con un trozo de madera. Vamos a encajarlo en los dientes, el pedazo de madera, vamos a encajarlo en el diente del disco y vamos a ejercer poquita presión, de tal manera que el disco no se nos mueva, pero también que el disco no se dañe. Y vamos a colocar nuestra llave adecuada y aflojamos. Ejercemos presión hacia la dirección del diente del disco y vamos a quitar la tuerca, quitamos nuestro opresor y quitamos el disco. Y para colocar el disco hacemos exactamente lo mismo. El diente siempre tiene que estar hacia el lado del frente de la sierra, en dirección de corte. En dirección donde empiezas a cortar o donde está el switch o el apagador. Entonces colocamos el disco, colocamos el opresor, nos aseguramos de que estén limpios y colocamos nuestra tuerca. Colocamos nuestra tuerca y para apretar el disco vamos a hacer lo contrario. Vamos a sujetar el disco por la parte de atrás, vamos a ejercer presión para que quede firme y con la llave adecuada vamos a apretar. Y después nos aseguramos que nuestro disco gire perfectamente. Colocamos la plaquita
y ya está lista para su uso. Ahora le vamos a cambiar el disco a mi sierra Craftsman. Y aquí yo utilizo un disco de 5 octavos de centro por 10 pulgadas de diámetro. Pero como esta sierra yo la utilizo para corte transversal, yo utilizo un disco de 80 dientes. Para quitar el disco de esta máquina debemos de quitar primero esta plaquita. Y como se darán cuenta, esta máquina sí tiene su tuerca de sujeción, la que está cerca del motor, y también tiene su tuerca opresor. Y para esto vamos a utilizar estas llaves especiales que trae esta máquina. Entonces vamos a colocar esta llave en la tuerca de sujeción, la que está cerca del motor, y la otra llave la vamos a colocar en la tuerca opresor. Y como les digo, el común denominador para quitar todos los discos de las sierras de corte es que aflojan en dirección del diente de corte, en dirección del diente de corte. Entonces vamos a sujetar esta llave, la vamos a posicionar en la máquina y vamos a ejercer presión hacia enfrente, hacia mí. Y de esta manera aflojamos la tuerca opresor y vamos a quitar el disco. Todas las máquinas traen dos opresores que sujetan el disco. Debemos de asegurarnos simplemente que estén limpios al momento de poner el disco. Entonces vamos a volver a poner el mismo disco. Colocamos el primer opresor y el diente del disco siempre tiene que venir hacia enfrente, hacia ti. Y lo vamos a colocar. Vamos a colocar de nuevo, vamos a colocar el opresor y vamos a colocar la tuerca opresor. Esta tuerca también es tuerca derecha. Entonces vamos a colocar esta llave en la tuerca que está de este lado y la vamos a apoyar en la sierra, en la mesa. Y como les digo, que las tuercas derechas aprietan hacia la derecha. Y giramos para asegurarnos que el disco no esté rozando y colocamos la plaquita de nuevo y ya estará lista para su uso. Ahora le vamos a cambiar el disco a esta sierra de inglete, marca Makita, de 10 pulgadas. Y por lo regular estas máquinas tienen un candado o tienen un seguro para sujetar el disco al momento de cambiarlo. Entonces vamos a sujetar el disco y se lo vamos a cambiar. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el candado para sujetar el disco y vamos a utilizar esta llave especial. Como les comentaba, todas las sierras al momento de cambiar el disco debemos de ejercer presión en dirección del diente de corte, en esta dirección. Esta sierra en particular también tiene su tuerca izquierda, eso significa que tenemos que aflojar en esta dirección. Y en ocasiones estas máquinas, el tornillo, la tuerca se pone muy dura y yo me apoyo en un tubo como este para poderlo aflojar. Y una vez que ya está flojo, entonces sí podemos quitarlo con la mano. Y todas las máquinas deben de tener su opresor del disco, tanto el que ve enfrente como el que está en la parte de atrás. Siempre deben de tener dos opresores, uno en la parte de enfrente y otro en la parte de atrás del disco. Y vamos a ponerle este disco que tiene más filo. Y lo vamos a colocar de esa manera, igual, con la dirección del diente hacia allá. Por eso les digo que es conveniente tomar una fotografía de la posición del disco antes de quitarlo. Y como les digo, esta tuerca es izquierda, aprieta hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Y para apretarlo vamos a hacer lo mismo. Vamos a sujetar el disco y vamos a presionar en contra de los dientes. En contra de los dientes vamos a presionar. De esta manera.
Y después nos aseguramos que nuestro disco no esté rozando y ya está listo para su uso. Ahora le vamos a cambiar el disco a esta sierra de inglete de 12 pulgadas marca Ridgey. Y esta en particular, el seguro del disco para poderlo quitar está de este lado. Está de este lado y para aflojar el tornillo ocupa una llave L. Y para cambiar el disco vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a detener primero el disco, lo vamos a atorar con su candado y después con la llave vamos a aflojar. Y vamos a hacerlo siempre en dirección del diente de corte. Y vamos a aflojar. Esta ocupó menos presión. Este tiene también una rosca izquierda y su tornillo es diferente. Y estos son sus opresores. Quitamos el disco y también este es su opresor del disco de la parte de atrás. Entonces nos aseguramos que esté limpio y volvemos a colocar el disco. Colocamos el disco y también nos aseguramos que el opresor de enfrente esté limpio y colocamos nuevamente el tornillo. Como ven, es rosca izquierda, aprieta hacia la izquierda. Entonces vamos a sujetar el disco y apretar. Y siempre apretaremos en contra del diente. Siempre vamos a apretar en contra del diente. De esta manera. Y nos aseguraremos que el disco no roce en su capucha y ya está listo para su uso. Ahora le vamos a cambiar el disco a esta sierra circular. Como ven, ya está muy viejita, pero aún funciona muy bien. Y como esta es de batería, lo que vamos a hacer es quitarle la batería. Quitarle la batería y también buscar el candado o el seguro que atura el disco. En este caso, este es. Entonces, vamos a atorar el disco y vamos a aflojarlo con esta llave L. Con esta llave L, que también es rosca izquierda. Y como ven, estamos ejerciendo presión en dirección del diente de corte. Del diente de corte, de esta manera o en esta dirección, afloja. Siempre aflojarán en dirección del diente de corte. Entonces vamos a quitar el tornillo y vamos a quitar su opresor de enfrente y vamos a quitar el disco. Ya está bastante viejito y ahora le vamos a colocar este disco de 24 dientes y lo vamos a poner de la misma manera que lo quitamos, en la misma dirección, el diente de corte siempre en la misma dirección. Y vamos a poner el opresor y vamos a poner su tornillo. Como ven, es rosca izquierda, está apretando a la izquierda. Y fijamos el disco con el candado y vamos a apretar. Vamos a apretar. Ok, ahí está, ya está fijo. Y vamos a apretar en dirección contraria, en contra del diente de corte. Y de esta manera ya está lista para su uso. Ya por último le vamos a cambiar el disco a esta sierra circular. Realmente es nueva, la compré por económica, está a muy buen precio, pero su disco original es de lámina, no tiene diente de carburo y se lo voy a cambiar. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el seguro o el candado para fijar el disco, que no se nos mueva. Y ya sea que la rosca del tornillo o de la tuerca sea izquierda o derecha, siempre debemos de aflojar en dirección del diente del disco, en dirección del corte. Entonces vamos a quitar el tornillo. Este tornillo tiene rosca derecha y tiene esta rondana
y tiene su opresor de enfrente y vamos a quitar el disco. Como les digo, su diente es de lámina y le vamos a poner este disco de 40 dientes que tiene diente de carburo. Va a ser un corte más fino. Entonces vamos a poner su opresor y vamos a poner nuevamente el tornillo. Como ven, el tornillo tiene rosca derecha porque aprieta hacia la derecha a favor de las manecillas del reloj. Y ahorita les voy a mostrar algo muy particular, algo muy peculiar. Entonces vamos a sujetar el disco y vamos a apretar la tuerca, apretar el tornillo. Y siempre estaremos apretando en contra del diente, ya sea rosca derecha o rosca izquierda. Y aquí vamos a ver algo muy particular. Este serrucho tiene rosca izquierda porque su motor está a la derecha. Este serrucho tiene rosca derecha porque su motor está al lado izquierdo. Y esto también es aplicable para todas las sierras y lo pueden comprobar en la sierra de mesa y también en la sierra de inglete. Para entender esto que les voy a comentar, debemos de ponernos en posición de corte. En posición de corte ya sea de la sierra de mesa o de la sierra de inglete. Y debemos de colocar la herramienta como el serrucho de mano o el serrucho circular en posición de corte. Vamos a decir que esta es la posición de corte de la sierra circular. Entonces, para ubicar qué tipo de rosca tiene, vamos a hacer esto. Motor en posición de corte de la herramienta, motor que esté al lado derecho del disco, su rosca es izquierda. Otra vez, en posición de corte, motor de la sierra que esté al lado derecho del disco, su rosca es izquierda. Y en posición de corte de la sierra, si el motor está al lado izquierdo del disco, su rosca va a ser derecha. Y en este caso, esta sierra circular, en posición de corte, su motor está del lado izquierdo. Por lo tanto, su rosca tiene una rosca derecha. Pues bien amigos, espero que este video sea muy útil para ustedes y como siempre los invito a que se suscriban y sobre todo a que compartan este video. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.